Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Acción. Bienvenidos a vuestro canal. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a analizar cuáles son las claves de este nuevo Barça de Flick que tiene tan buena pinta. Tampoco es para tirar cohetes, ¿sí? Yo intento mantener un poco la euforia contenida. Sabéis que yo soy del Barça como el que más, ¿sí? Pero también es verdad que esto acaba de empezar, que evidentemente habrán baches por el camino, pero eso no quita que este equipo tiene muy buena pinta y el proyecto Flick pues realmente nos está ilusionando mucho a los aficionados del Barcelona, porque al final llevamos unos años en los cuales todos son problemas, tanto deportivos como económicos, y empezar así con un nuevo entrenador, con un entrenador pues, por el cual ya teníamos ilusión desde que nos enteramos de su llegada, y además pues ver que el equipo funciona en un principio, pues evidentemente esto nos ilusiona mucho y nos hace tener esperanzas de que sea el inicio de una era ganadora en Can Barça, después de venir de una última temporada en la cual ha sido bastante mediocre, para que nos vamos a engañar. Sí, yo soy muy fan del Xavi entrenador, o sea, para mí Xavi sigue siendo la leyenda, a pesar de lo que haya hecho bien o lo que haya hecho mal como entrenador, pero sí que es cierto que yo era de los partidarios en los cuales había que cambiar de entrenador, había que cambiar de proyecto, porque habían ciertas cosas de Xavi que no me convencían y que prefería pues probar por otros lados, ¿no? Entonces, bueno, la llegada de Flick en un primer momento me dio bastante duda en el sentido de, bueno, es un entrenador que lo hizo muy bien en el Bayern, pero después, por ejemplo, la selección alemana, la verdad es que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Era un poco una incertidumbre, ¿qué nos vamos a encontrar de Flick? ¿Nos encontraremos el Flick del sextete del Bayern o nos vamos a encontrar el Flick de Alemania en el cual pues no, realmente su equipo no destacó? Y parece, y digo la palabra parece porque hay que ser cauto, hay que tener cautela, porque evidentemente pues esto acaba de empezar, pero parece que estamos más cerca del Barça, que este Barça se parezca al Bayern de Flick, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las claves de todo esto? ¿Sí? Vamos a analizar en profundidad cuáles son las claves de por qué el Barça de Flick está funcionando tan bien, o por lo menos ha empezado a funcionar tan bien en este inicio de temporada. La primera clave es que el Barça tiene una identidad clara, ¿sí? Venimos de unos años con Xavi que realmente no sabíamos a qué jugábamos. Habían partidos en el Camp Nou o en Montjuic la temporada pasada que realmente pues intentamos atacar mucho a portería rival. Había otros partidos incluso en el Camp Nou o incluso también pues fuera de casa en los cuales nos encerramos atrás y éramos totalmente resultadistas, íbamos a por el resultado, y vemos que esto ha cambiado mucho con la llegada de Flick. Flick lo primero que ha hecho ha sido aportar al Barça una identidad clara, ¿sí? Los jugadores, ¿vale? Y el entrenador, el mismo Flick y el cuerpo técnico, incluso los aficionados, sabemos a qué va a jugar el Barça de Flick, ¿sí? Sabemos que Flick quiere un equipo pues muy ofensivo, con una presión muy alta, con una circulación de balón muy rápida y con mucha profundidad, y con un fútbol pues de alguna forma pues muy profundo, con transiciones bastante rápidas, pero no por eso sin combinación, ¿sí? Entonces, al final lo que quiere Flick es un fútbol total de ataque directo y rápido, ¿sí? Y eso es lo que quiere. ¿Y por qué es importante que un equipo como el Barça tenga una identidad? Pues es importante porque al final la identidad lo que hace es poner el camino más sencillo al jugador. El jugador, sí, sabe lo que tiene que hacer en todo momento, sabe que cuando juega con su equipo, ¿vale? Pues tiene que jugar a esto, tiene que jugar a atacar, tiene que jugar a presionar arriba, el, una alarma que me ha sonado, pero bueno, tiene que jugar a presionar arriba y tiene que jugar pues realmente a esto que el entrenador quiere, ¿sí? Y eso lo que permite es cuando llegan momentos de dificultad, en lugar del jugador ponerse nervioso y pensar, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y que cada uno haga la guerra por su lado, todos los jugadores sepan lo que tienen que hacer. Vale, ahora tenemos dificultad, pues volvemos a lo que venimos trabajando en los partidos anteriores y a lo que venimos trabajando en los entrenamientos. A las coreografías que hemos practicado tanto que se han convertido en automatismo en los entrenamientos. Y eso evidentemente pues es muy, muy importante. Uno de los entrenadores que le da más importancia a tener una identidad clara en su equipo es Pep Guardiola. Si os fijáis, los jugadores de Manchester City en todo momento saben lo que tienen que hacer. Vayan ganando 4-0 contra el Barney, por decir algo, o vayan perdiendo 2-0 contra el Real Madrid. En todo momento saben que lo que tienen que hacer es pues juntarse, jugar rápido entre ellos, buscar por un lado, si no se puede por el otro lado, mover rápido el equipo en una especie como de parabrisa hacia otro lado para encontrar algún espacio, si no se puede pues volver al otro lado, y cuando recuperan la pelota, pues cuando pierden la pelota, pues recuperar la pelota con una presión asfixiante. En todo momento, independientemente del resultado, vayan 4-0 contra el Barley o 2-0 perdiendo el Bernabéu, saben lo que tienen que hacer. Y por eso una entidad clara es tan importante hoy en día en el mundo del fútbol. La segunda clave, ¿de acuerdo?, del Barça de Flick es la confianza en la cantera. Flick se nota que antes de venir al Barça ha estudiado mucho
lo que es el Barça. ¿Sí? Ha visto que el Barça pues, es un equipo que tradicionalmente en los últimos 25 o 30 años ha cuidado mucho su cantera, que tiene una muy buena cantera y a la vez pues, ha visto y se ha encontrado de morros con la realidad cuando lo ha fichado el Barça, de que es un club que a pesar de ser muy grande y ser una de las marcas más importantes del mundo en estos momentos a nivel deportivo, ¿sí? Pues tienen bastantes problemas económicos y que por A o por B, pues no puede afrontar ciertos fichajes. Entonces Flick ha dicho, bueno, no pasa nada, lo que voy a hacer es voy a confiar en esta cantera porque si yo confío en esta cantera ha demostrado en el pasado con los entrenadores que habían antes, como Xavi Hernández, que esta cantera responde, ¿sí? Y muchas veces es mucho mejor confiar en la cantera para el Barça que ir a buscar fuera fichajes de emergencia. Os pongo un ejemplo, ¿sí? Imaginemos que en lugar de darle la alternativa a Marc Bernal, que desgraciadamente se ha lesionado, una pronta recuperación desde aquí para él, esperemos que vuelva al mismo nivel que nos dejó, porque al final estaba a un nivel increíble que nos recordaba el mejor Busquets, pero imaginemos que Marc Bernal, ¿sí? Volviendo al caso, en lugar de confiar en él, hubiéramos decidido fichar a Guido, el jugador del Betis, ¿no? Entonces lo más probable, sí, es que a Guido le hubiera costado pues adaptarse al Barça, porque al final nunca ha jugado en un equipo que tiene al final pues la identidad de juego del Barça, no entendería, por ejemplo, conceptos como el tercer hombre, no entendería cómo hacer la cobertura jugando un juego de posición tan claro como el del Barça, o jugando unas transiciones rápidas pero con posición tan claro como el Barça, y al final eso lo que pasaría es que Guido, pues diríamos que no se está adaptando, que no está dando su nivel, y en cambio cuando sacas a Marc Bernal, un chaval de 17 años, como todos estos conceptos ya los tiene interiorizados, pues evidentemente rinde desde el primer día, y lo pones a jugar en Mestalla, en un campo tan complicado como Mestalla, y desde el primer día pues te sabe rendir. ¿Por qué? Porque lleva mamando el ADN de Barça desde pequeño, lleva mamando el modo en el que juega el Barça desde pequeño, y entonces eso lo que te da es un rendimiento inmediato, además de toda calidad que tiene, porque para llegar al Barça B o para llegar al juvenil al Barça, tienes que haber sido de los mejores jugadores de Cataluña y de toda España, ¿de acuerdo? En los últimos 10 años en tu etapa formativa. Tienes que haber aguantado muchísima presión, porque no os penséis que donde empieza la competitividad es en el primer equipo. Donde empieza la competitividad es ya en Benjamines el Barça. Y cada año los que no dan el nivel los sacan y fichan al que destaque los demás equipos. Entonces, por eso la cantera del Barça es tan buena y por eso hay tanto nivel en la cantera del Barça. Entonces, ¿para qué vamos a ir a hacer fichajes de emergencia cuando podemos apostar por lo que tenemos en casa, que muy probablemente es algo nuestro, que no tenemos que gastar dinero, son jugadores jóvenes con mucha proyección y el nivel seguramente será más alto que el de un jugador que fichas de emergencia, porque evidentemente si pudieras ir a fichar a Rodri o a fichar a Kimmich, pues ya no te diré que Marc Bernal está al nivel de estos dos, pero sinceramente creo que Marc Bernal o Marc Casado en estos momentos pues te puede dar un rendimiento similar o superior al que te puede dar Guido del Betis, ¿no? No digo que Guido sea un mal jugador, pero es algo que hemos visto mucho en los últimos años del Barça, ¿no? Que llegaban jugadores teóricamente contrastados de fuera del Barça y que los canteranos al final pues acaban destacando más que esos jugadores. Por eso yo al final abogo mucho que en estos momentos de dificultad económica del Barça, lo que tiene que hacer el Barça es empezar a sacar cuando pueda, cuando vea talentos en la cantera, subirlos al primer equipo y hacer solo 2 o 3 fichajes que sean realmente determinantes. Es decir, fichajes que sean, por ejemplo, como Dani Olmo, como Nico Williams, que realmente marquen la diferencia. Para hacer fichajes como hizo el Barça de Ferran o Koundé, ¿vale? Con todos respetos, creo que podrían encontrar un perfil de jugador así en la cantera sin gastarse todo el dinero que se gastó y con jugadores que tienen más proyección porque son más jóvenes y que sienten más los colores porque son de la cantera. Vamos con la siguiente clave. Para mí la siguiente clave es potenciar a sus jugadores, ¿sí? Para mí un gran entrenador, además de muchas otras cosas, una de las cosas que tiene que tener es saber sacar el máximo rendimiento a sus jugadores, es decir, hacer mejor a sus jugadores de lo que eran antes de que él llegó. Vemos, por ejemplo, como entrenadores como Klopp, pues han conseguido que jugadores como Mané, incluso Salah, incluso Firmino, incluso Alexander Arnold, subieran mucho su nivel después de su llegada, ¿sí? Entrenadores como Guardiola, pues lo mismo, también han conseguido que sus jugadores suban mucho el nivel, muchos de sus jugadores, después de su llegada. Y vemos que Flick es de este tipo de entrenadores. Es de este tipo de entrenadores que son capaces de sacar más rendimiento a los jugadores que tienen del rendimiento que llevan dando esos jugadores hasta el momento. Sin entrar en el caso del Barça de momento, ¿vale? Veamos, por ejemplo, el caso de jugadores como, por ejemplo, Davies, como, por ejemplo, Kimmich, como, por ejemplo, Lewandowski. Son jugadores que hasta que no llegó Flick al Bayern a ser primer entrenador, no estaban jugando al nivel altísimo al que jugaron. Lewandowski igual sí, porque siempre ha sido un gran goleador y con Guardiola también jugó muy bien, pero en ningún momento pues igualó las cifras goleadoras, es decir, las mejores cifras de goleadores de Lewandowski en el Bayern, el mejor año de Lewandowski en el Bayern es con Hansi Flick,
¿sí? Y, por ejemplo, en caso Barça, pues vemos como Rafinha, un jugador que realmente mucha parte de afición ya no queríamos, y esa es la realidad, no pasa nada por reconocer el error, porque al final con Xavi hacía 8 partidos malos y 2 buenos, ¿sí? Pues vemos como Hansi Flick, pues de momento ha sabido sacarle todo el jugo que tenía Rafinha dentro. Le ha cambiado de posición, o no tanto cambiar de posición, porque muchas veces también jugaba de interior con Xavi y de extremo izquierdo, pero le ha dejado claro lo que tiene que hacer, ¿sí? Rafinha tiene ciertas virtudes, por ejemplo, ir al espacio, por ejemplo, el centro, por ejemplo, el golpeo, por ejemplo, la presión, ¿sí? Y tiene otras cosas que no sabe hacer, no sabe regatear a nadie en una baldosa, ¿sí? Entonces, lo que ha conseguido Hansi Flick es potenciar todas esas virtudes, ¿sí? Y esconder sus debilidades. Eso es lo que tiene que hacer un gran entrenador. Ahora vemos a Rafinha que va al espacio, que presiona, que dispara de media distancia, pero no vemos que se asocie bien con sus compañeros, pero en ningún momento vemos a Rafinha que intenta un regate en parado, porque él mismo es consciente, Hansi Flick ya ha transmitido que eso no es lo que tiene que hacer para ayudar al equipo. Lo que tiene que hacer es lo primero, lo que se le da bien. Vamos con el siguiente punto. Y el siguiente punto es la cohesión grupal. Vemos como al final todo va muy unido, ¿no? Al final todo es un círculo virtuoso. Si el equipo empieza a tener una identidad clara de juego, a jugar rápido, a jugar bien y gana los partidos, pues al final eso hace que los jugadores pues disfruten más jugando en el Barça. Y eso hace pues que haya mejor ambiente en el vestuario, porque siempre habrá mejor ambiente en el vestuario cuando no paras de ganar, cuando no paras de ser competitivo y cuando realmente ves que puedes soñar por cotas altas, que cuando realmente pues en ningún momento estás ganando, al final todos son tensión y todos son nervios. ¿Sí? Y hemos visto que Hansi Flick a través de todo lo que ha conseguido en el campo, pues está consiguiendo que haya muy buen ambiente dentro del vestuario. Y podéis preguntaros, ¿y cómo sabes que hay buen ambiente en el vestuario? Porque esto se nota. O sea, el año pasado los jugadores del Barça con Xavi parecía que jugaran por obligación y porque tienen contrato y porque es su trabajo. Y este año, en cambio, estamos viendo cómo realmente se les ve disfrutando, se les ve que después de cada gol hay celebraciones en las cuales se abrazan, se ríen entre ellos, bailan entre ellos, se ve cómo se apoyan cuando uno se cae al suelo, y eso al final es algo que se nota. Y creo que la cohesión grupal que está consiguiendo Flick, sí, es muy importante, porque cuando lleguen los momentos de dificultad, además de tener que tener una identidad de juego, necesitas que Rafinha lo dé todo por Lewandowski, y que Lewandowski lo dé todo por Dani Olmo, y que Dani Olmo lo dé todo por Lamine Yamal. Y eso se trabaja a través de la temporada, a través de que los jugadores pues, se sientan un equipo y se sientan un grupo unido y se sientan que todos van a por el objetivo final. Y creo que esto que ha conseguido pues, Hansi Flick es algo que ya vimos de Xavi en la primera temporada, pero poco a poco en la segunda y sobre todo en la tercera temporada, más en la tercera que en la segunda, porque la segunda, si se consigue la liga, es principalmente gracias a la cohesión grupal, pues en la tercera temporada se perdió. Y creo que es muy importante que Hansi Flick pues, recupere esa cohesión grupal. El cuarto punto para mí es la autocrítica constante. Venimos de un entrenador como Xavi, en el cual la última temporada nos decía que estábamos mucho más cerca del éxito que del fracaso, que habíamos sido superiores pero que habíamos tenido mala suerte. ¿Cuántas veces escuchamos lo de que habíamos sido superiores pero que habíamos tenido mala suerte y por eso había ganado el rival? Muchísimas veces, ¿sí? O que no hemos ganado por culpa del sol, o en enero decir que realmente pues vamos a perder esta liga, pero que ya lo sé desde el primer partido contra el Getafe porque no nos pitaron ese penalti, cuando era un penalti que para mí por lo menos era dudoso, pero al final constantemente eran excusas, ¿sí? En cambio, viene Flick, gana todos los partidos y después de cada partido, menos el último, porque el último fue un 7-0, pues ha tenido una autocrítica constante de decir, bueno, lo hemos hecho bien, pero esto, la primera parte hay que mejorarla, la primera parte hay que mejorarla, esto hay que mejorarlo, otro hay que mejorarlo. Y eso al final, pues es exigencia. Y en el Barça hay que ser exigente. Y hay que ser exigente con el Barça, ¿sí? Y creo que Flick ha venido aquí y es consciente de que tiene que ser exigente con sus jugadores, porque eso es lo que les va a acercar a su mejor versión y eso es lo que acercará al Barça a ganar títulos. Y vamos con la última clave, y la última clave es centrarse en el fútbol. Estamos en un momento en el Barça en el cual pues está pasando por dificultades económicas muy grandes, hay muchas cosas alrededor del Barça, no se puede fichar, que si las inscripciones, que si el límite salarial. En cambio, Hansi Flick todo esto evidentemente es consciente de ello. Pero cuando le preguntan en rueda de prensa, él dice, yo solo me centro en lo que puedo controlar. Y lo que yo puedo controlar es lo deportivo y futbolístico del día a día. ¿Sí? Y eso creo que es algo positivo, porque de lo demás se tienen que ocupar los directivos del Barça. Él tiene que blindar a su vestuario, protegerlo y hacerles mejorar, y a pesar de las dificultades económicas del club, pues tiene que realmente sacar partido a ese equipo y decirles que el club tenga dificultades económicas no es una excusa para que nosotros nos rindamos con los mejores de Europa. Y eso es algo que el Barça necesita, porque al final si el Barça consigue
pues llegar lejos en Champions, ganar la Liga o estar cerca de ganar la Liga y al final pues recuperar o digamos potenciar su marca, eso permitirá que se active el famoso círculo virtuoso y que el Barça pues recupere ingresos, recupere patrocinadores y ayudará a salir de esta situación económica del Barça. Y no podemos estar siempre pensando en lo económico, lo que tenemos que estar pensando ahora, o lo que tiene que estar pensando Flick ahora es cómo saca el máximo potencial deportivo al Barça. Y creo que en ese sentido Flick está haciendo muy bien. Ha sido un inicio de temporada ilusionante en el Barça. Veremos cómo sigue, pero para mí tiene muy buena pinta porque no son victorias en las cuales dices, bueno, hemos ganado y ya está, sino son victorias en las cuales nos damos cuenta que Flick tiene un proyecto ganador y que realmente cuando vengan los momentos de dificultad, pues luchará porque las cosas sigan saliendo y luchará por mejorar las cosas para que realmente el Barça esté compitiendo por las grandes competiciones hasta el último momento. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.